pues, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en este momento, al libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo número 7, es donde vamos a estar estudiando, y me gustaría presentarles en esta mañana el título del mensaje, y el título del mensaje es Las condiciones de Dios para escucharnos. Sinceramente, muchas personas erróneamente piensan de que Dios va a escuchar a todo el mundo, pero no es verdad. Dios no escucha a todo el mundo. Dios escucha a las personas que siguen el patrón establecido por Él para que Él les escuche. Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo cómo usted puede tocar a la puerta del Señor por medio de la oración, y cada vez de que usted toque, que el Señor le responda. Que el Señor le responda, y recordemos de antemano que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Él nos responde de tres maneras. La primera manera es diciéndonos que sí, y cuando nos dice que sí, inmediatamente nos da una respuesta. La segunda manera que Dios nos responde es diciéndonos que no. Y algunas veces no nos gusta cuando Dios nos dice que no. Ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo digo que no? Pero es que no me gusta esa respuesta. Pero de todas maneras usted debe de entender de que Dios le puede responder que no. Y no hay ningún problema cuando Dios te responde que no. Porque si Dios te responde que no, significa que Él tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Y en veces también, y esta es una respuesta difícil de parte de Dios, cuando Dios nos dice todavía no. Todavía no. Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi hijo? Todavía no. Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi cónyuge? Todavía no. Señor, ¿cuándo vas a permitir que en mi trabajo me den el aumento que he estado anhelando y esperando ya desde hace mucho tiempo? Todavía no. Viene pronto, pero tienes que confiar, tienes que creer en mí y tienes que estar tranquilo, sabiendo de que yo tengo cuidado de ti. Todas las personas que creen en Dios comparten una cosa en común, y es esta: todos deseamos que Dios responda a nuestras oraciones. Les pregunto en esta mañana, levanten la mano todas aquellas personas que les gustaría que Dios respondiera a sus oraciones. Levanten la mano. Ok, por lo menos el 98%. Hay un 2% que no quiere, pero es ok. Tienen derecho, ¿verdad? Pero entonces lo compartimos, y es de que nosotros deseamos que Dios responda a nuestras oraciones. Pero déjenme decirle en esta mañana algo interesante. Todos deseamos ver que como un buen padre, Dios esté atento a responder nuestras peticiones. ¿Cuántos se consideran buenos padres? Levanten la mano. Levanten la mano a aquellos que piensan que son buenos padres. Dentro del rango de la realidad que somos seres humanos, nos equivocamos, tomamos decisiones que no debemos de tomar, nos enojamos, nos molestamos, etcétera, etcétera. Pero en general, ¿y saben cómo usted sabe que usted es un buen padre? ¿Cómo sabe usted que usted es un buen padre? Hay una manera fácil. Hay una manera fácil de hacerlo. Y es, número uno, preguntándole a sus hijos a ver qué opinión tienen de usted. Recordemos de que algunas veces nuestros hijos tienen una opinión de nosotros un poquito distinta a la realidad. Entonces usted debe de conocerse a usted mismo, y si un hijo piensa de que usted no es un buen padre, simplemente, por ejemplo, porque no le da todo lo que quiere y no lo deja hacer todo lo que quiere, y él quiere que básicamente usted viva para hacer todo lo que él quiere, probablemente él tenga una opinión de que usted no es un buen padre, pero usted sabe que es un buen padre. La segunda manera es mirándolo en la palabra del Señor. Soy un buen padre, tengo las características de los padres que son buenos padres en la Biblia. Tengo yo esas características. O si usted es una madre, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de manera genérica. Cuando hablamos de padre estamos hablando de los dos. Teníamos una reunión recientemente y hablábamos que es interesante que aún en los gentilicios en este tiempo, la gente que están tan acomedidos quieren decir, por ejemplo, cubanos y cubanas, en vez de entender de que cuando se habla de cubanos, siendo un gentilicio, no necesitas decir cubanas, porque ya están incluidos como parte del grupo. Pero lamentablemente hay un montón de personas que ignoran estas cosas, entonces empiezan a todo ponerle el femenino, todo tiene que tener femenino.
porque si no es una manera no correcta de comunicar. Pero la realidad es que desconocen las realidades de la gramática, y es bueno entenderlas. Entonces, cuando hablamos de padre, estamos hablando de los dos, solamente para clarificar esto, que es muy importante entenderlo. No obstante, hermanos, Dios en su palabra ha determinado las cosas que son necesarias hacer para que Dios responda a nuestras oraciones. Si usted desea que Dios le responda a sus oraciones, entonces a mí me gustaría que usted ponga mucha atención. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios responda a mis oraciones? Hoy estudiaremos acerca de las condiciones que Dios ha establecido para que Él escuche nuestra oración, y también aprenderemos acerca de los posibles resultados si somos fieles en cumplir sus condiciones. Dos cosas. Número uno, vamos a aprender de qué es lo que tenemos que hacer, número uno. Y número dos, vamos a aprender acerca de qué podríamos recibir. ¿Cuáles podrían ser los resultados si nosotros ponemos atención a las condiciones que Dios ha preestablecido? Número uno, la primera condición que Dios establece, hermanos, es que nos humillemos delante de Él. Y para eso vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14. Ustedes lo tienen en su lectura. La mayoría de pasajes bíblicos que vamos a estar utilizando, aunque usted no lo crea, la mayoría de esos pasajes están en el programa de hoy. Y yo creo que así lo vamos a hacer a partir de este domingo. La mayoría de lecturas bíblicas que yo voy a estar haciendo ya van a estar la mayoría van a estar en el programa, para que no perdamos mucho tiempo e invertamos ese tiempo en otras cosas, en otros comentarios, en vez de andar buscando el pasaje bíblico. Entonces, la primera condición de Dios es que nos humillemos. Y me gustaría que ustedes noten en el capítulo 7 y versículo número 14, que la palabra del Señor dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿A quién le hace el llamado Dios en este pasaje? ¿A quién? ¿A qué pueblo? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y lo que está diciendo verdaderamente es que el pueblo de Dios es el que debe de buscar de Dios. El pueblo de Dios es el que tiene la relación con Dios. El pueblo de Dios es el que necesita siempre estar cerca de Él. Entonces el Señor Dios Todopoderoso nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. En otras palabras, no le estamos hablando a personas no creyentes. Dios nos está hablando a nosotros. Dios le está hablando a usted y a mí. Lo primero que tenemos que hacer, dice la Biblia, es humillarnos. Ahora me gustaría preguntarles en esta mañana, ¿qué significa humillarse? Humillarse delante de Dios es reconocer que sin su ayuda, asistencia y respaldo, nada podemos hacer. Cuando usted se humilla delante de Dios, usted viene delante de Él y le dice: Señor, mira, yo reconozco en este momento, en esta situación o en cualquier realidad de mi vida, de que yo sin ti verdaderamente no valgo nada. Yo sin ti no puedo hacer nada. Por eso yo reconozco quién eres tú, reconozco tu grandeza, reconozco tu poder, y en este momento me humillo delante de ti. Note lo que dice San Juan, ahí lo tienen en sus programas, San Juan capítulo 15, verso número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, humillarse delante de Dios significa que yo reconozco que es probable que yo tenga ciertas habilidades, es probable que yo pueda en cierta forma valerme por mí mismo, pero yo vengo siempre delante de la presencia del Señor y me humillo delante de Él y le digo: Señor, tú eres lo más grande de todas las cosas. No hay nada más grande que tú, no hay nada más poderoso que tú. Porque, hermanos, déjenme decirle algo que Dios está poniendo en mi corazón en este momento, y es esto. Miren, yo sé, porque yo lo miro en la vida, lo miro en las realidades de las vidas de las demás personas a mi alrededor, de que hay muchas cosas que yo puedo hacer por mí mismo.
Sinceramente, la verdad es de que la mayoría de las personas en cierta manera se pueden autovaler, pero solamente aquel que se humilla delante del Señor es el que tiene el apoyo de Dios en todas las circunstancias, en todos los problemas de la vida. Entonces es muy importante que nosotros nos humillemos delante de Dios. Ahora, ¿cómo se demuestra que nos hemos humillado delante de Dios? Por medio de nuestras acciones. El hombre que se ha humillado delante de Dios siempre pondrá la voluntad de Dios antes que la suya. El Señor Jesucristo, y dice Filipenses, y lo vamos a mirar más tarde, que debe de haber en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló hasta lo sumo. La palabra del Señor en cierta manera nos anima y nos reta en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo número 33, de que si usted se ha humillado delante de Dios, entonces el reino de Dios debe ser lo más importante para usted. Mateo 6:33, también creo que lo tienen en sus lecturas de hoy. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todas aquellas necesidades que tenemos, todas aquellas situaciones que enfrentamos, todas aquellas vicisitudes de la vida, todas aquellas contrariedades, problemas, desavenencias de todo índole. Cuando usted verdaderamente se ha humillado delante del Señor, el Señor se va a encargar de ayudarle a salir adelante en las cosas fáciles, en las cosas difíciles, en las cosas complicadas, en las cosas más complicadas y en las cosas que podría usted considerar imposible. Si usted se ha humillado delante de Dios, usted cuenta con el apoyo total de Dios para poderlo sacar de cualquier situación en la cual usted se encuentre. Ese es el ejemplo de Cristo. Dice la Biblia que debe de haber en nosotros, Filipenses 2:5, lo voy a parafrasear: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia, sino de que se despojó de sí mismo, y estando en la condición de hombre, estuvo dispuesto a ir a morir en la cruz. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos? De que es posible, Romanos capítulo número 5, versos 6 y 7 y 8. Es posible de que alguien esté dispuesto a morir por alguien que es bueno. Ok, vamos a hacer un examen, vamos a hacer una evaluación en este momento. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por un hijo? Levanten la mano. Ok, lo voy a repetir. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por un hijo? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por su cónyuge? Levanten la mano. Algunos, de aquí yo lo veo a todo y algunos fueron, ups. Si voy a morir, que sea rápido. Ok, pero ¿saben qué dice la Biblia, hermanos? De que Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y lo hermoso de Dios es que dice Filipenses capítulo 2 de que Él se despojó de su divinidad en el sentido de la totalidad de su divinidad, porque obviamente mientras Cristo estaba aquí en la tierra no podía hacer uso completo de toda su divinidad. Y dice la Biblia que se despojó de sí mismo, se despojó de su realeza, de su grandeza, de su poderío, de su control, de su dominio sobre todas las cosas, y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia que se humilló hasta estar dispuesto a ir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esa es humildad. Y nosotros, dice la Biblia, también debe de haber ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. También, mis amados hermanos, el humillarnos es la expectativa apostólica. Y en Primera de Pedro, que lo tienen en sus lecturas de hoy, dice la Biblia lo siguiente: Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y note que sigue después: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios.
Por eso el humillarse significa reconocer la grandeza de Dios, que la mano de Dios es toda poderosa, que Dios verdaderamente es lo que Él dice que es, y Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Él me puede rescatar de los lugares más tenebrosos, más difíciles, y Él me puede dar la victoria. Entonces vamos a repasar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que Dios escuche nuestras oraciones de acuerdo a 2 de Crónicas 7:14? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos. Les pregunto en este momento, ¿usted se humilla delante de Dios? ¿Sí? Bueno, si ya aprendió a humillarse delante de Dios, ya vamos por buen camino. Vamos a ver entonces el segundo punto en este momento. Y la segunda condición de Dios, hermanos, es que oremos. Que oremos. ¿Se acuerdan en la mañana yo le estaba hablando de la importancia de orar? Ahora, tal vez usted está pensando, ¿pero dónde dice la Biblia eso? Bueno, 2 de Crónicas 7:14, nuevamente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Déjeme decirle algo, el día viernes 26 de mayo a las 7 de la noche vamos a invertir un tiempo aquí en la iglesia a las 7 p.m. para buscar el rostro de Dios. Así de que, si usted está tomando en serio esta enseñanza y usted no tiene ningún otro compromiso, y cuando digo otro compromiso, no estoy hablando de que me tengo que quedar viendo, ¿verdad?, el Señor de los cielos o cualquier otra cosa en la televisión, no. Cuando digo que si no tiene ningún otro compromiso, estoy hablando de que no, pero es que tengo que trabajar a esa hora, tengo que estar cumpliendo mi función social de trabajo. Bueno, si tienes que trabajar, Dios te va a bendecir, y mientras estás trabajando te invito a que estés orando con nosotros, porque usted puede trabajar y orar. Siempre me recuerdo de una hermana chilena que yo le decía, hermana, usted ore por mí todo el tiempo, porque dice la Biblia, hermana, que tenemos que orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, y la hermana chilena me decía, sí, pastor, yo siempre estoy orando, una hermana ya anciana de la iglesia en Jefferson City, y me decía, estoy pelando mis papitas, porque los chilenos comen mucha papa, en serio, they do. Parece que es costumbre de los suramericanos comer mucha papa. Pero anyway, me decía, mientras yo estoy pelando mis papitas, yo estoy orando por usted. Así que yo pensaba, espero que no es que me esté cortamos todo lo malo del pastor. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, de que es así como debemos de hacerlo, porque verdaderamente no tenemos todo el tiempo para estar de rodillas, físicamente hablando, pero en nuestro espíritu podemos estar humillados, en nuestro espíritu podemos estar de rodillas. Usted puede estar, en mi caso, ¿verdad?, que yo frío el arroz, no soy como otras personas que no lo fríen, que yo frío el arroz. Entonces, pues usted puede estar friendo el arroz y puede estar orando, Señor, bendice a los hermanos, ayúdale, fortalécele. Yo creo que ustedes agarran la idea, ¿no es verdad? Usted puede estar cortando el pasto, usted puede estar escribiendo algo, usted puede estar en una relación continua con el Señor. Puede andar manejando, lo único que se va a manejar, por favor, no cierre los ojos cuando ore. Pero asegúrese de que usted está siempre en oración, hermano, porque esa es la única manera que podemos cumplir la enseñanza del Señor. Es interesante que en la palabra del Señor, los discípulos de Jesús nunca le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar, enséñanos a compartir el mensaje del Evangelio, enséñanos a cómo es que nosotros podemos aprender más de la Biblia. No, lo único que le pidieron los discípulos al Señor es que les enseñara a orar. Enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan, hermano, interesantemente le había enseñado a orar a sus discípulos, y ahora los discípulos de Jesús lo vienen a ver y le dicen, Señor, enséñanos a orar a nosotros también. La pregunta que yo les hago en esta mañana es esta: ¿por qué piensan ustedes que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? ¿Por qué?
Porque no sabían. No sabían. Entonces el Señor Jesús les enseñó a orar. Y es muy importante que nosotros aprendamos que una de las cosas más importantes en la vida es tener una vida de oración. Hermano, yo no sé cuántas veces yo voy a enfatizar, pero tal vez algún día usted se va a dar cuenta de que por lo menos de este púlpito siempre se le retó, siempre se le animó, siempre se les dijo la verdad y siempre se les pidió de que vivieran una vida que estuviera de acuerdo a las expectativas que Dios tiene para bendecirnos. Y en este pasaje nosotros encontramos claramente de que Dios quiere que yo me humille, Dios quiere de que yo ore, Dios quiere de que yo invierta tiempo en oración. ¿Cuándo debemos de orar? Debemos de orar todo el tiempo. Recuerden, es un pasaje bien sencillo, usted se lo puede aprender hoy mismo. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. No importa dónde estés, hermano, yo te animo, yo te reto, yo te aconsejo, porque estás cumpliendo una de las condiciones necesarias para que Dios te responda. ¿Por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Primeramente para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, una de las primeras cosas que el Señor Jesús les enseñó en el Padre Nuestro, y ustedes se recuerdan muy bien, no sé si se acuerdan, pero lo vamos a recordar de todas formas en este momento. Debemos de orar para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Como ya lo he mencionado en el primer mensaje acerca de la oración, usted debe de pedirle a Dios: Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Y eso es lo difícil, yo sé. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo número 10 dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y les decía desde la primera semana que empezamos a hablar acerca de la oración, que mi oración siempre debe de ser: Señor, que se haga tu voluntad. Entonces le pregunto en esta mañana, si yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla, entonces ¿para qué le presento más peticiones? Si lo único que me interesa es que la voluntad de Dios se cumpla. Bueno, déjenme decirle cómo funciona. ¿Cómo funciona? Es que yo puedo venir con toda mi lista de peticiones, pero que al final siempre termine con este estribillo: Señor, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que a mí me gustaría, esto es lo que yo deseo. Pero ahora, yo sé que tú sabes cosas que yo no sé, y tú tienes una perfecta voluntad para mi vida. Por eso yo me sujeto a que lo que se debe de cumplir es tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en mi trabajo, que se haga tu voluntad en la iglesia, que se haga la voluntad tuya en todo lugar. Porque cuando usted está dentro de la voluntad de Dios y usted permite que la voluntad de Dios sea una realidad en su vida, entonces verdaderamente usted va a experimentar con la misma presencia de Dios dirigiendo tu vida. Cada vez de que usted se altera, cada vez de que usted se pone histérico, cada vez de que usted no actúa de una manera ordenada, usted simplemente está demostrando de que no confía en Dios. Eso es lo único que estamos demostrando. Estamos demostrando de que nuestra confianza está en lo que vemos, pero no estamos confiando en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia lo que yo desea es que yo le diga: Señor, tu voluntad es perfecta, hágase tu voluntad en mi vida. Punto número 3, la tercera condición de Dios es que busquemos el rostro de Dios. Y esto es muy importante de entender. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Vamos a ir de regreso a 2 de Crónicas 7:14. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Buscaren mi rostro. El día viernes a las 7 de la noche vamos a venir a buscar el rostro de Dios. A buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa que anhelo la dirección y el poder de Dios obrando en mi vida. Yo lo anhelo, lo deseo, que la dirección y el poder de Dios obren en mi vida. Buscar el rostro de Dios significa que tenemos un encuentro personal con la santidad, grandeza y poderío de Dios, de tal manera que todas nuestras aspiraciones, deseos y metas quedan sujetas a su perfecta voluntad. Buscar el rostro de Dios significa de que Dios se convierte
en lo más importante en mi vida, antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que la iglesia, antes que el trabajo, antes que todo. Cuando yo busco el rostro de Dios, yo me identifico con Dios, yo me pongo en sintonía con Dios, yo me pongo en una relación tan íntima con Él, de que yo sé que lo que Él quiere para mí, eso es lo mejor, y de ninguna manera pongo en duda la perfecta voluntad del Señor en mi vida. ¿Cómo saber que busco el rostro de Dios? Entendiendo lo que es prioridad en mi vida. ¿Cómo sabe usted que usted anda buscando el rostro de Dios? ¿Cómo sabe usted que usted anda buscando el rostro de Dios? Bueno, es bien sencillo, aunque no lo creamos. Es simplemente entendiendo cuáles son las prioridades en mi vida. Si las cosas del mundo son una prioridad, entonces no estoy buscando el rostro de Dios. ¿Sí entienden el concepto? Si las cosas del mundo son lo más importante para mí, entonces obviamente yo no estoy buscando el rostro de Dios, estoy buscando el rostro del mundo. La cuarta condición de Dios es que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña revisión de los 3 puntos anteriores. Número 1, lo primero que Dios espera es que nosotros nos humillemos delante de Él. Número 2, Dios espera que oremos. Número 3, Dios espera que nosotros busquemos su rostro. Y número 4, Dios espera que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos. Versículo número 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, si se convirtieren de sus malos caminos. La pregunta en esta mañana o tarde, hermanos, es ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr la posibilidad de que yo me convierta de mis malos caminos, de que yo deje mi vida de pecado, de que yo deje la conducta que no le agrada a Dios? Bueno, déjenme decirles cómo es que se logra. Entendiendo primero la realidad de nuestra situación. Muchas personas lamentablemente ni siquiera entienden de que andan mal delante de los ojos de Dios. Ellos piensan que todo lo que están haciendo está bien delante de Dios, y mientras usted no comprenda la gravedad de su situación, usted no va a poder arrepentirse. No obstante, una cosa es verdad, y es de que si yo ando viviendo en una vida de pecado, la palabra del Señor me dice de que eso ha creado una división entre usted y Dios, y entre mí y Dios. Note lo que dice Isaías capítulo número 59, versículo número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No sé si están siguiendo la lógica de este pasaje, pero lo primero que la palabra del Señor nos dice: cuando usted está viviendo en una vida de pecado y no está dispuesto a arrepentirse, inmediatamente se crea una división entre usted y Dios. Y número 2, cuando usted habla con Dios, Dios no le escucha. Hermanos, hay algo que me gustaría dejar claro en esta mañana, y es de que el hecho de que usted sea cristiano, o que usted se llame cristiano, o usted se autollame cristiano, no es sinónimo de que Dios le va a escuchar. Si usted no vive una vida recta y agradable delante de Dios, Dios no le va a escuchar, dice la Biblia. Noten la segunda parte de ese versículo, Isaías capítulo 59, verso número 2. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algunas veces, algunas personas, algunos de nosotros nos presentamos delante de Dios sin reconocer nuestras faltas, sin reconocer nuestros errores, sin reconocer de que estamos viviendo una vida de pecado, y el Señor honestamente no nos quiere oír. Es como, ok, primero arrepiéntete, ¿no? Y después entonces hablamos. Te vas a arrepentir, porque si no te arrepientes, no quiero oír nada que venga de ti. Nada. En cierta manera, si lo pudiéramos llevar a nuestras casas, a nuestros hogares, tal vez es como cuando un hijo, usted le ha pedido que haga algo. Usted le ha pedido a su hijo que haga algo, específicas instrucciones le ha dado, y el hijo no ha querido hacer nada. Y el muy sinvergüenza todavía se presenta delante de usted para pedirle cosas que necesita. Y usted lo queda viendo y le dice: ¿sabes qué? Primero haz todas las cosas que yo te dije y después podemos hablar.
En este momento verdaderamente de mí no vas a recibir absolutamente nada. Nada. Porque tú no me escuchas, tú no me obedeces. Entonces, mis amados hermanos, aunque no lo creamos y aunque nosotros no lo prediquemos mucho, lo mismo sucede con Dios. Cuando usted no ha decidido arrepentirse, cuando usted todavía se está aferrando a su pecado, cuando usted sigue insistiendo en que Dios le puede escuchar sin necesidad de que usted se arrepienta, Dios nos dice claramente en su palabra: yo no les voy a oír a ustedes, no les voy a oír. Así que, mis amados, en esta mañana a mí me gustaría de que nosotros entendamos de que es necesario reconocer nuestra situación de pecado, es necesario confesar nuestros pecados. ¿Saben qué es lo interesante? Y ese debe de ser el ejemplo para todos nosotros como padres también. El Señor nos dice: si ustedes insisten en pecar, hay una división entre ustedes y yo. Número 2, si ustedes insisten en pecar, yo no voy a escuchar nada de lo que ustedes me pidan. Pero note lo que dice Isaías capítulo número 1 y versículo número 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan luego. ¿Qué cosa es luego? Venid luego. Luego, en este pasaje no se refiere a más tarde, se refiere a ahora mismo. Venid luego, vengan ya. Vengan ya, ¿pero a qué? Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir delante de Él. Primera de San Juan, capítulo número 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecados. Pero si no confesamos nuestros pecados, usted debe de comprender, y yo debo de comprender, de que el Señor no quiere saber nada de mí. No quiero saber nada de ti. No, Señor, pero yo quiero hablar. No, pero yo no quiero hablar contigo. Don't even talk to me. Ni siquiera me hables. Si no estás dispuesto a arrepentirte, si no estás dispuesto a un cambio de vida, si no estás dispuesto a alejarte de tu pecado, de tu rebelión, entonces no vengas descaradamente a presentarte delante de mí de rodillas y eso. No quiero oír nada. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, déjeme decirle de qué es seria la cosa. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. All right. Yo creo que ya estuvo bien, ¿no? Vamos a hacer un repaso de todo esto e inmediatamente después vamos a hacer una aplicación. Número 1. El Señor nos pide, y espero de que usted me haya seguido todo este tiempo, estos últimos 25 minutos, el Señor nos pide, número uno, de que nos humillemos delante de Él. Que nos humillemos de corazón, no necesariamente de rodillas, pero de corazón. Número 2, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si se pusieran a orar, si buscaran mi rostro, si se arrepintieran de sus malos caminos. Ahora yo quiero compartir con ustedes los resultados. Los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Note lo que dice la segunda parte del versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces... ¿Quién sabe lo que significa la palabra entonces? Ok, es una conjunción para unir dos ideas. Y en este caso es una idea de condicionalidad. Si usted hace esto, entonces esto va a ser verdad. Si usted hace las 4 cosas antes mencionadas, entonces esto va a ser verdad. ¿Qué es lo que va a ser verdad? Bueno, lo vamos a ver brevemente. Número 1, yo oiré desde los cielos. ¿Se acuerdan que antes el Señor había dicho: yo no voy a oír nada de ustedes?
No quiero saber nada. Para ser sincero, no quiero saber nada de ustedes. Mientras no estén dispuestos a arrepentirse, yo no estoy dispuesto a oírles nada. No quiero oír nada de ustedes. Nada, ni siquiera me hablen. No sean hipócritas, no vengan delante de mí. Preferiblemente no, ni siquiera hagan nada. Pero si vienen dispuestos a arrepentirse, si vienen dispuestos a cumplir los prerequisitos, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro, si se arrepienten de sus malos caminos, el Señor nos dice a todos, entonces yo iré desde los cielos. Yo iré desde los cielos. Y no solamente Dios va a oír, dice el versículo número 14, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3 cosas va a hacer Dios. Número uno, Dios va a oír. Número 2, Dios va a perdonar. Y número 3, Dios va a sanar nuestra tierra. Dios va a sanar nuestra tierra. Hermano, déjenme darles alguna idea que es importante para que usted la comprenda. La palabra sanar nuestra tierra, en este versículo bíblico, la primera aplicación o implicación de esa expresión es de que el Señor va a sanar nuestra nación. En este caso el Señor le está hablando a Israel. Entonces lo que le está diciendo, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Entonces obviamente el sanar la tierra se refiere primeramente a que Dios puede traer sanación a todo un país. Eso es lo primero. Pero por extensión también significa de que Dios puede traer sanación a su familia. Dios puede traer sanación al núcleo familiar. Dios puede empezar a partir de hoy a sanar completamente tu familia, a restaurar lo que el diablo ha tratado de destruir. A partir de hoy el Señor puede, porque Él todo lo puede, Él puede empezar a reestructurar las cosas de tal manera de que en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, tú te puedas dar cuenta de que Dios verdaderamente ha cumplido su promesa. Dios ha oído, Dios ha perdonado, Dios ha restaurado, Dios ha bendecido, Dios ha sanado tu tierra, Dios ha sanado tu familia, Dios ha sanado tu mente, Dios ha sanado tu corazón, Dios ha sanado todo tu ser. Pero mis amados hermanos, todo comienza con cumplir primeramente las 4 cosas. Entonces yo le pregunto en esta mañana a usted, ¿se humilla usted delante de Dios? ¿Ora fervientemente delante de Dios? ¿Busca el rostro de Dios? ¿Se ha arrepentido de sus malos caminos? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha arrepentido de las cosas que al Señor le desagrada? Si no ha hecho esas 4 cosas, entonces yo le invito a hacer lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo número 18. ¿Y qué es lo que dice Isaías 1:18? Venid luego, dice la Biblia, y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta. Vamos a arreglar las cosas. Vengan luego y vamos a arreglar las cosas. Hermano, yo no sé dónde tú estás, pero me gustaría preguntarte, ¿estás listo para tomar una decisión? ¿Estás listo para tomar un compromiso y decirle, Señor, a partir de este día, Señor, yo quiero hacer esas 4 cosas? Yo quiero hacerlas, yo quiero practicarlas, yo quiero vivirlas. Yo quiero de que tú te des cuenta de que yo, por lo menos, yo estoy muy interesado en esas 4 cosas, en practicarlas en mi vida. Quiero humillarme delante de ti. Quiero orar todos los días. Quiero buscar tu rostro. Quiero arrepentirme de todos mis pecados. Para que tú escuches mi oración. Para que tú perdones mis pecados y para que tú sanes mi tierra. Si acepta las condiciones, entonces puede recibir los beneficios. Si acepta las condiciones, entonces puede recibir los beneficios. Si no, siga viviendo como usted quiera. Siempre peleando, siempre en conflictos, siempre en problemas, todo tipo de disensiones, porque usted no quiere arrepentirse. Usted no quiere dejar su pecado. Usted quiere seguir viviendo como usted quiere vivir. No busca de Dios, no ora, no lee la palabra, no hace nada que le bendiga. Entonces no espere que Dios lo va a escuchar. Vamos a invitarles en este momento a todas aquellas personas que me han entendido en esta mañana,
Espero que yo haya hablado lo suficientemente claro, pero si usted lo ha comprendido, hermano, tal vez usted es una de esas personas que está dispuesto a decirle al Señor: Señor, mira, la realidad es que esas 4 cosas están bien difíciles, pero con tu ayuda yo creo que yo puedo. Esas cosas no son fáciles, esas que me estás pidiendo. De que me humille delante de ti, de que ore delante de ti, de que busque tu rostro, de que me arrepienta de mis malos caminos. Pero con tu ayuda yo puedo, con tu asistencia lo voy a lograr. Porque yo quiero ver de que tú me escuchas, yo quiero ver de que tú me has perdonado, y yo quiero ver, Señor, de que tú sanas mi vida, sanas mi familia, sanas mi tierra, sanas mi mente, sanas mi corazón, sanas todo lo que tú puedes sanar y que yo sé que necesito que tú lo sanes.